gobierno porque se habló de una presunta negociación antes de su entrega. Bienvenido, buenos días, doctor. Hola Jorge, Ramiro, buenos días. Un gran saludo a su audiencia. Lo que yo veo de ahí es que definitivamente la acción de la justicia y la acción, que la justicia y la seguridad, del bloque de seguridad de nuestras fuerzas del orden, es tan contundentes que hoy en pie los pillos, todos, los de cuello blanco, los de abusadores sexuales y los de alto calado definitivamente sienten que vamos a llegar a ellos. No conozco de ninguna negociación, de ningún acuerdo ni nada de eso con el señor Díaz, acusado de graves delitos sexuales. Lo que sí sé es que seguramente lo que él sabe o lo que tiene por decir allá adentro va a ser revelador para el país. ¿La recompensa, doctor, que se aplicó sobre la cabeza del señor Díaz cree que surtió efecto? ¿Hubo alguna información para eso? Es posible, pero no conozco detalles de la rendición y entrega del señor Díaz. Lo que sé es que la justicia actuó rápido, nuestras fuerzas del orden estaban implacablemente siguiendo sus pasos y debe haberse sentido acorralado para tener que tomar una acción como esa a tan poco corto tiempo de haber sucedido lo de la denuncia y de que el país haya conocido de este lamentable hecho delictivo que ensucia las filas de la política, de la asamblea y ciertamente revela la clase de asambleístas que tenemos hoy en día y de depredadores sexuales que pueden estar rondando inclusive las filas de la Asamblea Nacional. ¿Se garantizaría el debido proceso, entiendo, doctor? Bueno, eso le compete a la justicia, pero estoy seguro que sí. Como hombre de derecho debo suponer que sí. Ok, paso a otro tema que tiene que ver con la elección del nuevo presidente de la CONAIE. El nuevo presidente de la CONAIE, que reemplaza al señor Issa, identificado con la Revolución Ciudadana, aseguró, entre otras cosas, que él va a cumplir el mandato de sus bases, y las bases le han pedido un levantamiento en contra de la política minera. ¿Cómo van a manejar eso, ministro? A ver, yo creo que el mandato de sus bases es una cosa. Los estertores de la salida del señor Issa, a quien el Congreso de la CONAIE le dijo fuera Correa, fuera Issa, fuera Correa, es otra cosa. Yo creo que, y celebramos nosotros siempre que exista esta organización de los pueblos de las nacionalidades que reivindican sus luchas y su dignidad. Y eso debe de estar acompañado también de dirigentes que representen a las bases. Pero una cosa es representar a las bases y otra cosa es decir que se representan los intereses ideológicamente escogidos por quienes estaban antes en la dirigencia de la CONAIE, que representaban un ala autoritaria y déspota de ese liderazgo. Hoy creo que la CONAIE ha cambiado de rumbo. Ciertamente nosotros vemos con muy buenos ojos la elección del señor Richard Marlon Vargas, que además ha sido claro en su mensaje de que él está presto para construir un nuevo Ecuador. Al diálogo, dice. Presto para el diálogo, nosotros igual. Creo que es momento de que exista una gran reconciliación, fuera de todo el ruido que hubo y fuera de toda la persecución, fuera de todo la lucha ideológica que ha existido históricamente y que ha sido fuertemente representada por el señor Issa. Creo que hay mucho que construir, sobre todo en tejido social, con las organizaciones sociales y con el gobierno nacional. Así que nosotros celebramos eso, pero creemos que esta nueva CONAIE, vamos a decirlo así, esta nueva CONAIE debe de escuchar a sus bases como son y no, repito, a lo que pretendieron distorsionar la anterior directiva de lo que supuestamente decían. ¿Esta elección significa la madurez que usted indicaba de los pueblos indígenas en el país? A mí me parece que sí. A mí me parece que este cambio de rumbo en la CONAIE representa que ellos están hartos de un modelo caduco. Y ya lo dijeron en las elecciones presidenciales. Recordará usted ese pacto de la ausencia, donde estuvo Luisa González acompañada de una pantalla donde no estuvo el señor Issa, donde dijeron que toda la CONAIE y todo el sector indígena iba a apoyar a la señora González y terminaron mayoritariamente, contundentemente, apoyando al gobierno nacional en la elección del presidente Daniel Noboa. Eso se ha reflejado en las bases, eso se ha reflejado también en el bloque de Pachacutic, que hoy suma siempre 6 votos que votan en favor de los proyectos que ha presentado el gobierno. Entonces yo veo una coherencia política, veo sí una madurez. En cambio, del otro lado veo una derrota contundente. Veo que el señor Issa perdió las elecciones presidenciales, veo que el señor Issa perdió el control del bloque de Pachacutic y ahora los quiso expulsar la CONAIE y no el propio Pachacutic, ni siquiera respetando el debido proceso. Y ahora vemos que también pierde la CONAIE.
y pierde de una manera contundente, donde el señor Richard Marlon Vargas, que representa a las elecciones que hicieron las bases desde la Confeniae, inclusive un respaldo del Ecuarunari, que trae todas estas organizaciones grandes que representan, repito, a las bases, tiene un nuevo comienzo y tiene un nuevo respiro, un segundo aire, creo yo, de representación que sin duda va a significar, creo yo, mejores días para el país. Doctor, a propósito de los asambleístas del Pachacutic 6 que vienen votando con el oficialismo, en la CONAIE se determinó la expulsión de estos 6 asambleístas. Eso es una completa ilegalidad, pues. Si es Pachacutic el movimiento político y deben de tener un código de ética y reglas, inclusive que respeten el debido proceso donde se les garantice el derecho a la defensa para poder defenderse. Yo lo que he visto es que había una persecución, la hubo desde el inicio, usted recordará, y esto va de la mano y compagina y se sabe que siempre el gobierno dijo la verdad. Cuando hicimos y tuvimos un pacto público, antes de la segunda vuelta, después de las elecciones donde ya estaban conformados los bloques, que fue pública una fotografía donde estaban los asambleístas, 7 asambleístas y una representada a través de un delegado, donde hubo un acuerdo inclusive con el vocero del bloque de Pachacútico, del número de asambleístas de Pachacútico, el señor Toapanta, donde llegamos a acuerdos del país sobre agendas legislativas. Nada de pactos ocultos, ni debajo de la mesa, ni en habitaciones de hotel, siempre digo, ¿no? Como otrora los tristemente célebres pativideos. No, esto fue público y se comunicó al país. Y después, inmediatamente que salió esa fotografía que representaba un acuerdo, donde yo personalmente estreché las bases y donde el señor Toapanta habló de que ese acuerdo representaba a los 9 asambleístas, salió el señor Isa a decir que eran unos traidores, unos vendepatrias. Por ahí los acusaban también la Revolución Ciudadana de venderse por un plato de lentejas y todos estos discursos de odio. Y después inmediatamente salió un comité de ética manejado también por la gente del señor Isa para tratar de meterles miedo, sancionarlos, amedrentarlos. Y luego vimos que la conformación de la asamblea estuvo la señora Tiupul, de segunda vicepresidenta, la señora Cecilia Baltasar, presidenta de la Comisión de Educación, los demás asambleístas de Pachacutic en las comisiones en roles importantes, el mismo José de Nango en la Comisión de Fiscalización, las comisiones de biodiversidad, si mal no recuerdo, de justicia, el señor Fernando Nantipia, vicepresidiendo. O sea, se vio que Pachacutic tuvo en la asamblea un espacio representativo acorde a la votación que sacaron y que sin duda refleja la presencia de ese bloque con importancia ahí. Pero ellos lo tacharon de traidores. Y hoy, como dije en los estertores, pretendieron votarlos en la CONAIE. Vamos a ver qué hace esta nueva directiva de la CONAIE y vamos a ver qué hace Pachacutic, pero creo yo que ahí ha habido una violación a la ley, una violación al debido proceso de los asambleístas clamorosa. Doctor, pero no hay que desconocer que un punto considerado rojo eterno con el sector indígena es el modelo extractivista, extracción minera, extracción petrolera. ¿Cómo manejar eso? Con diálogo, pues. Una cosa es que ellas tengan sus luchas fundamentales y que respeten y cuiden la naturaleza, las fuentes de agua, lo cual es absolutamente legítimo. Vale. Que se opongan a la minería ilegal, desde luego. Y otra cosa es que se opongan al desarrollo del país, algunos por simplemente obstaculizar la labor del progreso y de la visión del gobierno y sin un fundamento más que una extrema ideología ideológica o conveniencias de grupos que están financiando este tipo de oposiciones. Eso es una cosa, y yo creo que este bloque de asambleístas y lo que yo he visto hasta ahora sí obedece a una oposición o a un grupo de legisladores pensantes que van y hacen propuestas. Ustedes habrán visto durante la tramitación de las leyes, ellos presentaron propuestas, mejoras, cambios, reformas. En algunos casos entiendo que fueron aceptados y conciliaron las posiciones de tal manera que las votaciones eran coherentes. Esto no se trata de ser alzamanos y nunca lo han sido, ni hemos buscado que sea. Eso fue en otros tiempos donde simplemente habían borregos que levantaban las manos. Hoy no existe eso. Y estos diálogos de hecho serán más fluidos con el nuevo presidente de la CONAIE, entendemos, porque con el señor Isa aparentemente había un bloqueo, ¿no? El señor Isa nunca quiso conversar, el señor Isa solamente quiso confrontar. Pero yo veo con buenos ojos, repito, y está extendida la mano para una invitación para conversar con el sector indígena en todos estos grandes puntos de la agenda nacional, donde necesitamos encontrar puntos de encuentro y saber el Ecuador que estamos proyectando, ¿no? Donde se necesita la minería, pero donde necesitamos luchar contra la minería ilegal. Entonces, yo pienso que todo se puede solucionar conversando y enhorabuena.
las señales que vemos de la nueva CONAIE sin duda van hacia eso. Esos puntos de coincidencia se reflejan en las leyes aprobadas en la Asamblea Nacional urgentes, pero esas mismas leyes han recibido ahora múltiples demandas de inconstitucionalidad. Doctor, ¿eso les preocupa? No, no nos preocupa para nada. Usted vio que cuando se trataron estas leyes, los asambleístas de la Revolución Ciudadana abandonaron las salas, y a los que se atrevieron a pensar diferente y a votar a favor también los acusaron de traidores, recordará usted. Entonces, el caso del asambleísta Peña, por ejemplo. No, para mí eso no significa una traición, para mí esto significa un consenso, para mí esto significa mirar a favor del país, legislar a favor del país, entender las necesidades que tenemos los ecuatorianos, sobre todo en materia de seguridad, de desarrollo, de protección de la naturaleza. Y en eso creo que si se hace una mirada sensata, no una mirada de oposición extrema, excluyente, acérrima y de asedio, sino que si se hace una mirada constructiva, se perfeccionan los proyectos, ciertamente para eso existe el trámite legislativo, y luego se trata de buscar ese acuerdo nacional, porque las leyes son eso, la voluntad, el reflejo de la voluntad, del acuerdo de voluntades dentro de la Asamblea. Entonces, ¿qué va a pasar con estas demandas? Son esos mismos grupos que las presentan y algunos otros que seguramente tienen intereses en que no tengamos las herramientas que tenemos hoy para luchar contra la inseguridad, contra el crimen organizado, contra las mafias políticas, contra la economía ilegal que sustenta estas mafias políticas, que se sienten amenazados en sus posiciones de seguir nutriendo a estas mafias, de seguir beneficiándose del espaldarazo violento que pueden dar estas mafias, los EDOs a las mafias políticas, y que ciertamente tendrán este tipo de intereses ocultos de espalda a la realidad del país, pero nosotros sabremos defenderlo. ¿Por qué hay tanta seguridad en que la Corte Constitucional no falle a favor de estos grupos que demandan la inconstitucionalidad? No se trata de tener seguridad en la Corte Constitucional, se trata de saber que nosotros estamos cumpliendo con el país. Ajá. El Ejecutivo ha cumplido con el país, ha recibido un mandato claro. En la segunda vuelta hemos ganado contundentemente las elecciones. Se nos ha dicho continuemos en la lucha denodada contra el crimen organizado, no pacto con las mafias. Tenemos que seguir avanzando, eso lo hemos hecho, lo estamos haciendo. El legislativo finalmente está trabajando también en esa línea. Así que nosotros sentimos que hemos cumplido con el país, que estamos en esta gran reforma modificando las reglas para poder actuar dentro de el Estado de Derecho y no tener que estar acudiendo siempre a los estados de excepción, y creo que eso está poniendo a tono la velocidad con la que nuestras fuerzas pueden actuar y sobre todo el respaldo que sienten nuestras fuerzas al momento de actuar. Así que me parece que quitarle eso al país o retroceder en eso es no entender las necesidades y el clamor del país, y en eso creo que tenemos toda la legitimidad para sentir esa seguridad. ¿Estos cambios a nivel legislativo, doctor, se suman ya a los cambios constitucionales que se plantearía o se está apuntando para diciembre? Esos son otros. Ciertamente tenemos uno obligado al proceso de reforma del artículo 5 sobre las bases militares. Tenemos otro que ya está en la Corte Constitucional respecto de la castración química, que creo que ha abierto un debate importante sobre cómo tenemos que enfrentar este tipo de flagelos, a propósito de lo que usted mencionaba, el caso del señor Díaz. Pero creo que hay otros temas más. Sin duda, esos dos temas hasta el momento seguros. Sí, esos son dos temas seguros. ¿Qué otros temas se analizan? Estamos analizando y estamos puliendo temas en materia de desarrollo para fortalecer el crecimiento económico. Estamos teniendo unas cifras bastante buenas, bastante alentadoras, que hablan de la reactivación económica del país. Estamos proyectando un crecimiento económico del país en más de 4 puntos, cosa que no se había visto hace mucho tiempo. Estamos por recibir ya, efectivizarse $600 millones del Fondo Monetario Internacional. Todo eso va a ir destinado a los proyectos sociales escogidos y seleccionados, priorizados, para generar también circulante, para atender cuestiones sociales. Siguen proyectándose más créditos que vengan de los multilaterales, y estamos en general recibiendo la buena mirada de la comunidad internacional, de los organismos multilaterales de crédito, donde están teniendo una confianza en el país, no solamente por la guerra que estamos librando contra los grupos narcodelictivos, sino además por el orden que tenemos en la financiación. Esta consulta de diciembre... Entonces creo que debe reforzarse la idea de reformas constitucionales, porque siempre lo he dicho, esta constitución que tenemos, la del 2008, fue un traje a la medida para una sola persona y una camisa de fuerza para todos los demás.
Creo que en ese sentido podemos ir apuntando a romper ese tipo de candados que permitan ir flexibilizando esas estructuras tan rígidas de la Constitución del 2008, paternalista, hiper garantista de derechos, y ir atenuando esto a la realidad que tenemos hoy, donde vivimos un conflicto armado interno. ¿Cuántas preguntas se lanzarían en definitiva? Eso dependerá. No creo que es más barato por docena, pero tampoco creo que... Pero hay que aprovechar el escenario, ¿no? Sí, hay que aprovechar el escenario, exactamente. Entonces, pero esta consulta, creo que deben de ser las preguntas suficientes para que el país pueda avanzar en este periodo hacia los cambios normativos que necesita para seguir avanzando en seguridad y desarrollo. Esta consulta, decía, bloquea definitivamente la posibilidad de una constituyente. No. Por ahora, como he dicho yo, la constituyente está en un compás de espera. Hemos visto una buena reacción por parte de la Asamblea Nacional, del Poder Constituido, ejerciendo este tipo de cambios que se necesitan. La Corte Constitucional ya lo ha dicho antes: para llegar a la constituyente se necesita demostrar que los otros mecanismos de modificación de la Constitución no han sido suficientes. Estamos viendo eso, y estamos viendo si la Constitución resiste los cambios que se necesitan para atemperar la normativa del nuevo Ecuador, que se necesita en el nuevo Ecuador, que lucha, repito, contra el crimen y que busca acabar con las economías ilegales y generar polos de desarrollo. Y, por otro lado, ver si las autoridades que están encargadas de eso también entienden ese desafío. Señor ministro, el caso del señor Salcedo ha dado mucho que hablar, que acudió a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, citado por el presidente de esa comisión de las filas del oficialismo, y ha arremetido el señor Jordán en contra de la Asamblea, del presidente, inclusive del gobierno. ¿Cómo mira usted eso? Yo lo miro con la naturalidad que veo a la persona que solamente cree que la defensa, el ataque es su mejor defensa. Esa es la característica del señor Jordán, lo ha visto el Ecuador entero. No olvidemos que él es una persona que tiene cuentas pendientes con el Ecuador, que está prófugo de la justicia, que tiene prisión preventiva en varios casos graves, que inclusive ha sido señalado por las personas con las que trabajaba, con las personas con las que trabajaba en su propia mafia, de inclusive podría estar relacionado en el asesinato de Fernando Villavicencio y tantas otras cosas. Entonces, a mí lo que el señor tenga que decir creo que sirve para efectos de entender que el país tenga este baño de verdad respecto de todas las cosas que pasaban con el reparto de hospitales y cómo la mafia y el narco y la política estaban involucradas. Pero él es una persona que se ha encargado también de demandar a los medios para callarlos. Así que lo que él tenga para decir y para atacar, creo que simplemente suma al rosario de ataques que ya tiene desde el extranjero sin cumplir y pagar las cuentas aquí en el Ecuador. Pero todo lo que parece muy fácil. El señor Salcedo, señor ministro, ya no está en los procesos judiciales, inclusive por los cuales ya está sentenciado. Bueno, yo lo que he visto es que se ha abierto un proceso de fiscalización en la Asamblea, que tiene que ver con el sector salud y que tiene que ver con el manejo de hospitales. Ajá. Y el asalto a los presupuestos de los hospitales. Y él, que ha sido parte de eso, que ha sido inclusive condenado, creo que tiene una historia que contar que probablemente a la justicia no se la contaron. Y creo que esto tiene como punto clave el hecho de que a él lo intentaron matar esas mismas mafias, cuando él ha dicho y ha confesado, es lo que yo escuché, que él no tenía pensado seguir hablando, que él no tenía pensado seguir señalando a las personas, pero que después de que intentaron matarlo y de que le clavaron más de 40 y pico de puñaladas al hermano, se siente en la necesidad de salir y decir lo que él sabe. Creo que eso debe de servir para que el país termine de conocer quizás esa otra parte de la historia oculta, esa que quizás nunca sale en los libros, esa que quizás nunca la justicia llega a entender. Pero creo que el Ecuador necesita extraer esto, tener un baño de verdad y mandar un mensaje claro a todos los narcodelincuentes y atracadores de la cosa pública. Pero aquí no debe haber impunidad. Pero ¿qué valor jurídico puede tener de un sentenciado? El valor de un doctor? Testimonio, ¿no? A mí siempre me llama la atención que la gente crea que los testimonios se deben de valorar en la retina pública por la credibilidad que puede tener el testigo según su condición. Esa tacha de testigos en materia penal, primero, que no existe. Lo que se debe de ver en un testimonio es si el testigo habla, porque además tiene que jurar, habla con la verdad, y si es que eso se analiza en conjunto con el resto de evidencias y si es que ese testimonio es conducente y concluyente. Eso tendrá que valorarse por parte de un juez, pero por lo pronto sabemos que ahí hay un testigo y eso tendrá que atravesar las formalidades de ley. Si eso sirve para convencer a un juez, eso tendrá que valorarse y justificarlo un juez a través de una sentencia debidamente motivada. Esa es la forma, pero no podemos a priori simplemente decir, él tiene 5 sentencias, entonces lo que tenga que decir no vale. No, en el mundo esto ocurre. En el mundo ocurre, por eso es que tenemos, y por eso es que
la mafia tiene tantos códigos y uno de esos es precisamente el de la omertá y el de no violar ese código y ese pacto de silencio, porque saben que esa es, digamos, la más grande prueba que se puede encontrar. Y en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en todos lados, las delaciones funcionan, la cooperación eficaz funciona, el plea bargaining funciona, o sea, cuando se declaran culpables y van entregando beneficios para mejorar su situación ante la justicia. Eso es algo que, como los mecanismos han funcionado y siguen funcionando en el mundo, aquí no estamos descubriendo el agua tibia. Sin embargo, creo que es muy fácil, a priori, repito, coger y decir, no, el señor tiene 2, 3 sentencias, entonces todo lo que diga es mentira. Así no funciona. Finalmente, señor ministro, por cuestiones de tiempo, ¿usted tiene en mente participar en el concurso para llegar a la Fiscalía del Estado? Yo creo que ese es un desafío que está enfrente pronto para cualquier ecuatoriano que crea que estamos viviendo una lucha y un momento histórico importante, y que crea que desde la posición cómoda de hablar o de escribir o de comentar en un tuit no se construye, sino que muchas veces hay que mojarse el poncho. Yo no tengo miedo a los desafíos, cuando llegue el momento lo decidiré. Sí lo he pensado, sí me lo han preguntado, sí me lo he preguntado y ciertamente ya lo he intentado inclusive. Y si tengo que hacerlo, lo haré con toda la convicción y con toda la fuerza que me caracteriza. Le agradezco por su tiempo, señor ministro. Muy amable. Muchísimas gracias a usted. Buen El día. señor ministro